Y hay que entender la biología del desarrollo. No dice la biología del desarrollo en ese momento, sino plantea el desarrollo de la embriología. O sea, había que conocer la embriología como un elemento que, junto con el comportamiento comparado con los grandes simios y el registro fósil, permitiera entender las diferencias humanas y la evolución de los seres humanos. El naturalismo inglés versus los sistemas raciológicos franceses, finalmente triunfarían los evolucionistas respecto de los raciólogos, pero en ese momento, digamos, el mayor impacto lo tuvieron justamente los raciólogos. Así pues, lo que tenemos es una fundación del pensamiento antropofísico centrado básicamente en el problema de dar cuenta de las diferencias físicas de las poblaciones humanas, y por otro lado, un naciente evolucionismo que de algún modo atisbaría como lo que serían posteriormente los elementos que permitirían el desarrollo de una nueva antropología física. O sea, la antropología física clásica, como primera fase de desarrollo de la antropología física, estuvo claramente centrada en el problema, ya digo, de la descripción, de la clasificación. Simultáneamente, digamos, lo que vemos que empieza a ocurrir es que empieza a surgir un pensamiento evolutivo, no solo con Darwin, sino hay quien dice finalmente, pues, el evolucionismo o el darwinismo entendido como una teoría, no como lo que dijo Darwin, sino como una teoría, se descubrió simultáneamente por dos autores, ¿no? Sabemos que Darwin y Wallace construyeron esta visión que derivaría luego en esto que denominamos darwinismo, pero hay quien dice que finalmente era una idea central en Occidente, ¿no? El pensamiento evolucionista durante los siglos XVIII y XIX son ideas centrales para entender la historia de Occidente. De hecho, evolución y progreso son ideas fundamentales para entender no estoy hablando de la evolución biológica, estoy hablando de una percepción evolucionista del mundo, de una percepción que vea en el cambio un elemento fundamental que permite, entre otras cosas, por ejemplo, el mejorar las condiciones de los grupos humanos, ¿no? Entonces piensen en un contexto de enormes desigualdades donde hay un discurso que te dice las cosas no son fijas, no son permanentes, ¿no? Uno puede modificar su papel, su lugar en la sociedad. Entonces las ideas evolucionistas, en un sentido, estaban vinculadas con este pensamiento utopista, con este pensamiento que prometía una mejora para los seres humanos, ¿sí? En este tenor es que podríamos ubicar entonces, digamos, por qué el evolucionismo biológico aparentemente triunfó de un modo tan rápido, ¿no? Es decir, Darwin muere, no sé si es 1885 o 6, por ahí, más o menos, ¿no? Yo tengo biografías de Darwin con un año de muerto, donde, digamos, ya se había construido a finales del siglo XIX la idea de este revolucionario, la idea de este personaje que además para los historiadores de la ciencia, pues es fabuloso, ¿no? Porque yo creo que era un tipo tan obsesivo que documentó todo, ¿no? Entonces tenemos todos los diarios, toda la correspondencia, hoy por hoy, no sé, creo que van en 15, 20 volúmenes de la correspondencia, no en épocas de internet, ¿no? Imagínense a manita, imponiendo cartas, o sea, debió ser un tipo terrible, pues. En fin. ¿Cómo surge entonces este pensamiento evolucionista? Por un lado, por eso quería distinguir el evolucionismo de la identificación solamente del mismo como una teoría biológica. En realidad tiene que ver con una cosmovisión de Occidente que en el contexto del cambio biológico adopta la identidad del famoso darwinismo, ¿no? Pero que es una idea que de algún modo está presente, ¿no? La idea de la posibilidad de cambio. Habrá que decir que Darwin en las primeras ediciones del Origen de las Especies no utiliza la noción de evolución, ¿no? Y no la utiliza porque para entonces el concepto de evolución ya tenía una connotación que paradójicamente negaría los fundamentos del pensamiento transformista o del pensamiento evolucionista, y que tenía que ver con las llamadas teorías de la preformación, ¿no? Que son las famosas teorías que intentaban dar cuenta de la reproducción, ¿no? Cuando a algunos de los primeros microscopistas se les ocurre ver en el microscopio esperma, semen, a alguien se le ocurre que ve un... Qué bonito pintar esto. Así.
Se hace en fin. Imagínense para la racionalidad de alguien del siglo XVIII, XIX, ¿no? Ver al microscopio y ver espermatozoides, ¿no? En un momento donde no está claro realmente cómo se reproducen los organismos, ¿no? De hecho, unos siglos antes, Ambrose Paré, un anatomista, en un libro que se llama Monstruos y Prodigios, dice: las anomalías, los monstruos, los prodigios surgen por la cantidad o estado del semen. Si hay poco semen, faltarán órganos. Si hay exceso de semen, habrá órganos supernumerarios. Si está podrido el semen, habrá malformaciones. Y nos da risa, pero está pensando en términos materialistas. O sea, la cantidad o el estado del semen. Pero luego dice, también el que surjan monstruos o prodigios se deberá a la maldad del demonio o a la picardía de los mendigos itinerantes que van de pueblo en pueblo fingiendo que les falta una enfermedad y pidiendo limosna. ¿Qué forma monstruos o prodigios? El semen, el estado del semen, la maldad del demonio o la picardía, ¿no? Entonces, piensen en ese tenor, ¿cuáles eran las teorías de la reproducción? ¿Cómo se reproducían los organismos? Habría quien decía, la mujer da la materia, pero el hombre impone la forma, por ejemplo, ¿no? Decían cosas de ese estilo. Cuando finalmente alguien ve al microscopio y ve a estos pequeños, ¿cómo le podrían haber llamado en ese momento, no? En fin, y dicen, pero dentro se ve un pequeño individuo preformado, ¿no? De tal forma que lo único que ocurrirá es que este individuo crecerá y se desenvolverá. A este proceso de crecimiento, de desenvolvimiento, se le llamaba evolución. Entonces Darwin no utiliza el término evolución porque ya se utilizaba para dar cuenta de la teoría de la preformación, ¿no? Claro, y este sujeto pues tendría otro más pequeño, y otro más pequeño, y otro más pequeño, así hasta el fin de los tiempos a modo de muñecas rusas. Claro, una teoría que dice que la reproducción de los organismos se da de este modo, pues negaría la idea de lo eventual en la evolución, del azar, en fin, de una serie de cosas. Claro, de hecho la polémica, voy a dibujar un óvulo, proporcionalmente hablando con el espermatozoide, o sea que regreso al rato, ¿no? No, lo hago así, de la madre. Y entonces la polémica que surge es cuando alguien ve óvulos y dicen, no, pero no es en el espermatozoide, es en el óvulo donde encontramos esto. Y entonces da la polémica entre ovistas y espermatistas, ¿no? Los que creen que el individuo preformado estaba en los óvulos o los que estaban en el espermatozoide. Todo eso nos da risa, pero muchas de las teorías sobre la reproducción, bueno, la ciencia las ha aclarado, pero los grupos humanos no. Vayan ustedes a la Sierra Norte de Puebla y te van a decir, te van a hablar de las impresiones maternas, ¿no? O sea, lo que hace una mujer gestante o menstruante tendrá repercusiones en la descendencia. Y entonces, por ejemplo, hay algunas comunidades que tienen una alta incidencia de labio leporino y paladar hendido y dicen que es consecuencia de que durante la gestación las mujeres vieron a la luna, pero estas poblaciones hablan náhuatl y en el náhuatl la luna es masculino y el sol es femenino, con lo cual simbólicamente copulan con el luna, y entonces el castigo por copular con el luna es el labio leporino y paladar hendido. O sea, las teorías de la reproducción hoy pues siguen siendo lo que básicamente eran hace 5 siglos, no en la antropología y no en la ciencia, ¿no? Una vez que surge una concepción que se opone al preformismo, la llamada teoría epigenética, ¿no? Es que surge entonces una concepción ya moderna de la reproducción, y es que empieza a utilizarse la noción de evolución para lo que hoy entendemos, ¿no? Que en el caso del pensamiento darwiniano, pues era básicamente la idea de descendencia con modificación, ¿no? O la idea de la comunidad de la descendencia. Yo siempre digo que Darwin es un clásico, entendido un clásico como un autor que todo el mundo cita pero nadie lee, ¿no? Y con Darwin pasa un poco eso, ¿no? Pocos lo han leído, pero todos tenemos una idea porque se ha convertido en un ícono, ¿no? En una figura. Todo el mundo piensa en este viejito, barbón, como una especie de nuevo Moisés, ¿no? Que dijo, lo que no dijo, ¿no? Él no dijo, el hombre desciende del mono. En última instancia sí lo dijo, ¿no? Lo que dijo es, grandes simios y nosotros tenemos un ancestro común. ¿De qué tipo? Pues tipo simiesco, ¿no? Seguramente. Pero es entonces con estos, la idea de la comunidad de la descendencia,
le da el parentesco, la idea del cambio como una categoría central, que empieza a construirse un discurso que se convertiría finalmente pues, en una teoría dominante en el ámbito de la biología evolutiva, ¿no? Claro, cuando uno dice darwinismo pasa pues que hay más papistas que el Papa, ¿no? Y que probablemente lo que hoy entendemos como darwinismo no fue exactamente lo que dijo Darwin, ¿no? Pero bueno, así ocurre. Se dice que básicamente el pensamiento evolucionista darwiniano surge a partir de 3 observaciones y 2 deducciones. Hay quien opina incluso que el pensamiento darwinista no solo es eficiente para dar cuenta del cambio biológico, sino para algunos epistemólogos es incluso hermoso, ¿no? Porque es tan simple la estructura básica del pensamiento darwinista, ¿no? O sea, acuérdense que en lógica hay lo que denominamos el principio de Occam, ¿no? O el principio de parsimonia. Entre varias soluciones posibles tiene prioridad la que menos pasos incorpore. Nunca me ha gustado mucho, pero se asume como un principio lógico, porque asumimos como si hubiera una especie de principio de economía cognitiva y natural de las cosas. Pero bueno, más allá de eso, se dice que el núcleo del pensamiento darwiniano es enormemente simple y que eso en términos epistemológicos es además le confiere pues incluso una cierta elegancia, ¿no? Yo me acuerdo mucho, yo fui muy cercano a Santiago Genovés, antropólogo físico hispano-mexicano, murió hace unos años, que siempre me decía, ¿cómo no se me ocurrió a mí el calendario cósmico de Carl Sagan? ¿Se acuerdan del Cosmos de Carl Sagan? Cuando compacta la historia del mundo en un solo año terrestre, ¿no? Y entonces el 1 de enero corresponde a hace 15,000 millones de años y el último segundo a la actualidad, ¿no? Y siempre decía a Genovés, es que mierda, entender las proporciones del tiempo y las dimensiones del tiempo es difícil. ¿Cómo chingados no se me ocurrió? ¿No? Decía siempre Genovés a propósito de eso. Pues muchos han dicho lo mismo, ¿no? O sea, el pensamiento darwiniano en un sentido es incluso simple, pero bueno, no surge tan simplemente. Ya digo, surge a partir de 3 observaciones y 2 deducciones. La primera observación tiene que ver con la tendencia de las poblaciones a crecer exponencialmente, ¿no? Se generan más descendientes, se generan un gran número de individuos después de los eventos reproductivos, y entonces digamos, esta es una primera observación. Se generan muchos individuos. Hay una tendencia al crecimiento exponencial de las poblaciones. Una segunda observación de Darwin, además, hay que pensar que esta idea del crecimiento exponencial en realidad no es una idea darwiniana en principio, ¿no? Malthus, que había escrito el primer ensayo de población, ya la había enunciado, y a partir de estas ideas es que surgió el llamado pensamiento eugenista, ¿no? Era la idea de implementar políticas reproductivas que favorecieran la reproducción de los deseables y que impidieran la reproducción de los indeseables. Esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Europa y ocurrió en México, ¿eh? Tuvimos una sociedad eugenésica que se fundó en Veracruz en 1930, ¿no? No, entiendo que no llegó a legislar. Y claro, quien propuso la noción de eugenesia, curiosamente, es Francis Galton, primo de Darwin, ¿no? Entonces, Darwin observa que hay una tendencia al crecimiento exponencial de las poblaciones. Segunda observación, las poblaciones se mantienen estables. Es decir, aunque hay una tendencia al crecimiento exponencial, no todos los individuos que nacen sobreviven y se reproducen. Primera deducción. Primera deducción. La idea de una lucha por la existencia, ¿no? Es decir, se generan muchos individuos, pero el número se reduce y las poblaciones suelen mantenerse estables. Ahí surge la noción de lucha por la existencia, que es, me parece, de las ideas más mal interpretadas de Darwin, porque algunos hablaron de la sobrevivencia del más fuerte. Sabemos el impacto que tuvo este discurso en el llamado darwinismo social, ¿no? Que hace que incluso en esta escuela uno diga que es evolucionista y piensan que automáticamente eres positivista, reduccionista y políticamente incorrecto, ¿no? Pero porque hay una cierta perspectiva histórica de los usos y abusos del darwinismo social. En fin, yo no estaría defendiendo esa postura, solo estoy diciendo que hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces, esta idea de la lucha por la existencia es probablemente una de las ideas darwinianas más mal interpretadas a lo largo de la historia, porque él hablaba
de la eficacia biológica, no es la sobrevivencia de los más fuertes, sino es la sobrevivencia de los más aptos. Y la aptitud biológica no es nunca un atributo a priori, siempre es una estrategia en un contexto específico. Yo siempre digo, ¿es mejor medir 1,50 o medir 2 metros? ¿Qué es más adaptativo? Depende de dónde estés, ¿no? Si estás en la NBA, pues probablemente sea medir 2 metros, ¿no? Pero si estás en una selva donde hay que escabullirte porque hay depredadores, pues probablemente ser pequeñito y poder evadirlos. O sea, siempre la aptitud biológica tiene que ver con un contexto, nunca hay un a priori, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, la idea de la lucha por la existencia, que fue mal interpretada, en realidad hacía referencia a la noción de aptitud biológica. Y la aptitud biológica solo puede valorarse en términos de un entorno en específico donde se dan estos atributos. Entonces, primera observación, crecimiento exponencial. Segunda observación, las poblaciones se mantienen estables. De esto se deriva la idea de la lucha por la existencia. Tercera observación, una tendencia de la vida a la variabilidad. De la cual Darwin obtiene su segunda deducción fundamental, que es finalmente la idea de que hay un mecanismo que está de algún modo permitiendo la sobrevivencia de los organismos que en determinados entornos resulta ventajosa e impidiendo la sobrevivencia de aquellos que no tienen ese atributo. Es decir, la segunda deducción es la idea de la selección natural y la adaptación, que es de alguna manera el núcleo del pensamiento darwinista, ¿no? Piensen que aunque Darwin escribe El origen de las especies, pues curiosamente ni va a hablar de la especiación, o sea, no está hablando del surgimiento de las especies, está hablando de cómo surge la variabilidad, ¿no? Y en realidad va a decir poco respecto de temas que a lo mejor para la antropología, o sea, sí, es importante en la medida en que habla de la variabilidad, de cómo surge, pero probablemente los textos más importantes de Darwin sean El origen del hombre, publicado en 1871, ¿no? La idea de la selección sexual y el origen del humano, y en 1872 la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, ¿no? Que es un texto donde Darwin establece los fundamentos del estudio evolutivo de la conducta, ¿no? Se van a desarrollar un siglo después, ¿no? O sea, él escribe eso en 1872. Un siglo después, Konrad Lorenz, Oscar Hayward y Nico Tinbergen obtendrían el Nobel de Ciencia por el desarrollo de la etología, el estudio de las bases biológicas de la conducta animal, incluida el ser humano. Un siglo después que Darwin dijera, podemos entender al comportamiento como producto de la evolución, ¿no? Y que propusiera el estudio de las emociones, hoy tan en boga en la antropología, ¿no? O sea, que era un tema que no se tocaba hace unos años, y hoy la antropología de las emociones pulula, pero resulta que Darwin, claro, desde una perspectiva dijo, hace más de un siglo, casi 150 años, poco menos, podemos estudiarlas evolutivamente hablando. En fin. Entonces, el pensamiento darwiniano, que es, digamos, el núcleo duro del pensamiento darwiniano sería justamente esta dupla selección natural, adaptación, donde finalmente de lo que estamos hablando es de que hay una sobrevivencia y reproducción diferencial de los individuos basada en la posesión de ciertos atributos que en determinados contextos les resultan ventajosos. Déjenme ver cómo voy de tiempo. 13, vamos más o menos. Darwin, ya digo, era un tipo muy curioso, ¿no? Muy dado a documentar todo. Aunque habría que decir que en principio pues, era un individuo que no sabía para dónde iba, ¿no? Intentó ser teólogo, intentó ser médico, en fin. Y es muy curioso porque hacia 1831 él nace el mismo año que se publica uno de los libros, digamos, antecedentes del pensamiento evolutivo más importantes, que es la filosofía zoológica, que publica Lamarck en 1809. ¿No? Lamarck, un antecedente del pensamiento evolutivo moderno, que yo siempre digo es el
el caballero de la triste teoría, ¿no? Porque todo el mundo lo recuerda por las cosas en las que la regó, ¿no? Además acabó ciego, perdió a todos sus hijos. O sea, uno ve la historia de Darwin y la historia del otro, y a uno le fue de la mierda y al otro le fue fantástico, ¿no? Además, Darwin venía de una familia aristócrata, en fin, ¿no? Su abuelo, Erasmo Darwin, había escrito un libro, Sonomía. O sea, el tipo se había criado en un ambiente intelectual muy particular. Y cuando en 1831, justo antes de que surgiera esto, se le invita a hacer el famoso viaje de circunnavegación en el Beagle, pues no es que se le invitara a él como el naturalista del viaje. El naturalista del viaje tenía apellido de mayonesa, siempre uno se acuerda así porque se apellidaba McCormick, ¿no? Todavía existe la mayonesa McCormick. Sí. Y luego hace unos chistes y la gente se queda así, ¿no? Y dice, la madre, creo que es que ya no hay, ¿no? Pasa con alguna frecuencia, ¿no? Cuando regresa, imagínense, él regresa en 1836. Tan bicho era Darwin, ¿se sabe la historia? Las anécdotas siempre son sabrosas, ¿no? Que dice, bueno, ya regresé, ya estoy un poco mayor, ¿me caso o no me caso? ¿No? Y entonces hace una lista y dice, ventajas del matrimonio, desventajas, ¿no? Dice, ventajas, te cuidan, te dan de comer, te acompañan, cuando eres anciano te apapachan, tienes hijos, en fin. Desventajas, te quitan el tiempo, no puedes hacerlo. En fin, al final dice, pues me caso, ¿no? Y de hecho, pues se casa con su prima, siempre digo bromeando, de donde nace la famosa frase, a la prima, no, piensen qué tipo de familia sería que Emma, la esposa de Darwin, había tomado clases con Chopin de piano, en fin, ¿no? Entonces, Darwin se tarda en publicar, entre otras cosas. Hay quien dice que Emma, que era conservadora, le hizo notar la importancia que tendría el pensamiento evolucionista para hablar de los seres humanos y lo que vulneraría el pensamiento religioso, en fin. Pero hacia 1858 recibe una carta, o sea, había regresado en el 36, era ya el 58, y recibe una carta donde Alfred Russel Wallace, que ya conocía de Darwin, o sea, Darwin ya era una figura, le dice que haciendo algún recorrido parecido por la Polinesia y eso, llegó a las siguientes conclusiones: selección natural, adaptación, ¿no? Y entonces el chisme sabroso, ¿no? Darwin podía haber dicho, pues lo publico en chinga, ¿no? Porque estaba haciendo no sé cuántos volúmenes, pero para evitar cualquier cosa que fuera considerada poco ética, le dijo a su amigo, pues se movía en esas esferas, al presidente de la Sociedad Linneana, que leyera su texto y la carta de Wallace en la misma sesión de la reunión de la Sociedad Linneana de 1858. Entonces los textos se leen, se apura y en 59 publica, ¿no?, el libro. Pero digamos, lo primero que hizo fue que se leyeran los dos textos. Lo que es interesante es que en el informe del presidente de la Sociedad Linneana del 58 dice, pues este año no se va a caracterizar por la presentación de ninguna teoría novedosa, ¿no? Y se había presentado el darwinismo, ni más ni menos, ¿no? Después de eso, la verdad es que, y después de su viaje, y una vez que se casa con Emma, en fin, se dedica a tener hijos, piensen que ahora la eficacia biológica se denomina eficacia darwiniana, que es la eficacia reproductiva. O sea, eficacia darwiniana es igual a eficacia reproductiva. Darwin tuvo pues, más de 10, no sé si 11, pero como solía ocurrir en esa época, se perdían muchos en el trayecto. De hecho, el propio Darwin dice que la pérdida de una de sus hijas le hizo dudar del pensamiento religioso, ¿no? Cómo era posible que de existir un Dios permitiera ese tipo de sufrimiento, en fin. Y realmente no sería Darwin el principal divulgador de sus propias ideas, ¿no? Se dice que Darwin en realidad no era un gran panelista ni un gran polemista, era un científico que proporcionó muchas evidencias a propósito de la evolución, pero que realmente no fue él el que se enfrentó, digamos, a establecer polémicas a propósito del pensamiento evolucionista. Esto lo harían fundamentalmente Thomas Henry Huxley, naturalista contemporáneo de Darwin, amigo suyo, reconocido como el bulldog de Darwin por defenderlo y ser inglés, y Ernest Haeckel, el famoso Doberman de Darwin, por defenderlo y ser alemán, ¿no? Así le decían. Y lo que es curioso es, cuando muere, ya hay esta idea del gran científico, que además será enterrado en la abadía de Westminster, junto a Newton y los grandes científicos de la época. Y lo que resulta curioso es
Uno pensaría en estas historias con final feliz, pues que Darwin propuso esto, se desarrolló, se hizo famoso y luego surgió la llamada teoría neodarwinista o teoría sintética de la evolución, que ahora mencionaré muy brevemente, hasta llegar a la actualidad, pero esto no fue así en realidad. Hubo una especie de entierro prematuro de Darwin a finales del siglo XIX y principios del XX, vinculados paradójicamente con una cosa que nos llama la atención, ¿no? Darwin, ¿qué es lo que no sabía, digamos, en un primer momento respecto de la evolución biológica? Básicamente las bases materiales de la misma, ¿no? O sea, aunque casi simultáneamente a la publicación del origen de las especies se publica los trabajos de Mendel que establecen los principios de la genética, ¿no? De hecho se ha especulado mucho si Darwin conoció a Mendel personalmente y si además tuvo acceso a sus textos. Y hay muchos chismes al respecto, ¿no? Tengo un amigo que se dedicó durante muchos años a hacer como dónde estaba Mendel, dónde estaba Darwin, porque no me acuerdo si el trabajo de Mendel se publica hacia 1856 por ahí, pero es 1856, básicamente simultáneo a la publicación del origen de las especies. Y resulta que Mendel sí en algún momento pasó por Londres, en un momento donde Darwin no estaba en realidad en Londres, no se pudieron haber encontrado. Pero hay quien sí encontró el texto de Mendel en la biblioteca de Darwin, o sea que es posible que lo haya leído. Y uno pensaría, ¿qué le faltaba al pensamiento darwinista para tener una mayor modernidad? Pues tener las bases de cómo surgía, las bases materiales de cómo surgía la herencia, ¿no? La variación, la genética. Y lo que va a ser curioso es que en realidad, primero, Mendel no fue entendido por sus contemporáneos. De hecho, se le insertó dentro de una tradición que se denominaba la hibridología, ¿no? Los hibridólogos en realidad no eran científicos revolucionarios en su momento, hacían mezclas y esto, pero digamos que era una tradición añeja en la cual se enmarcó el pensamiento mendeliano sin reconocer que estaba explicando las bases materiales del cambio biológico, ¿no? Y lo que va a ser curioso es que hacia 1900, tres autores por separado, como suele ocurrir a veces en ciertos momentos de la ciencia, cosa que más o menos te refleja que las ideas ya andan por ahí, no es quitarle méritos al científico, pero no es curioso que Wallace y Darwin llegaran a las mismas conclusiones casi al mismo tiempo. No es curioso que la teoría celular surgiera simultáneamente por un botánico y un zoólogo, Sladen y Swan. No es curioso que las leyes de la herencia se redescubrieran simultáneamente por tres autores a principios del siglo XX, ¿no? Hugo de Vries, Correns y Chermak redescubren o llegan simultáneamente a las mismas conclusiones de Mendel a principios de 1900, y esto hace que poco tiempo después surja la llamada teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Donde se reconoce que en ciertos momentos de división celular habían estructuras, los llamados cromosomas, piensen que el propio término ya te da cuenta de qué son, eran estructuras cromosoma, ¿no? Claramente teñidas en un momento de la división celular. Surge la teoría cromosómica de la herencia y surge, yo digo que casi todas las áreas tienen un Morgan por paladín, ¿no? Tenemos el Morgan antropólogo social, tenemos el Morgan etólogo, pero aquí está otro Morgan, que era el Morgan genetista, que empieza a estudiar un fenómeno que se denomina el macromutacionismo. Macromutacionismo. Morgan. Y curiosamente lo que ocurre con el surgimiento de la teoría macromutacionista es que, por un lado, se reconocen las bases materiales de la herencia. Se identifican a los cromosomas como los cuerpos que contienen cierta información genética, aunque no se reconoce la naturaleza química de los cromosomas, ¿no? Esto sabemos que va a ocurrir pues, muchos años después con Watson y Crick y la dilucidación de la estructura del ADN, que yo siempre digo es curioso. No sé si hayan visto alguna vez el artículo original por el cual les dieron el premio Nobel a Watson y a Crick. Es ni una cuartilla. Es un poco menos de una cuartilla, pero eso revolucionó completamente, es el hallazgo más, así como probablemente el evolucionismo darwinista es la teoría biológica más importante del 19, el hallazgo de la estructura del ADN, por las cosas que posibilitaría después todo el desarrollo de la ingeniería genética, es el evento más importante del 20. Y además el chisme dice que realmente no fueron ellos. Bueno, que fue Rosalind Franklin haciendo espectrografía de rayos X o no sé qué, mientras que ellos estaban armando modelitos tridimensionales. En fin, además para muchos, pues Rosalind Franklin se convirtió en una especie de símbolo del feminismo, ¿no? Para muchos, precisamente. Bueno,
Morgan se empieza a ocupar de las mutaciones, pero de gran tamaño. Y una cosa que identifican es uno de los elementos, digamos, característicos del pensamiento darwinista, además de la dupla selección natural y adaptación, era la idea de que las poblaciones gradualmente iban modificándose a lo largo del tiempo, de tal modo que hay una cierta percepción de la evolución, del proceso evolutivo como un proceso continuo, gradual, direccional y a veces progresivo. Muchas de estas características se han discutido, se dice la evolución no tiene dirección intrínseca, el progreso es difícil de ser definido, por lo tanto no podemos incorporarlo a una discusión seria. Gente como Francisco Ayala dice, bueno, hablemos de cuáles son criterios para hablar de evolución progresiva y nos ponemos de acuerdo. O sea, él no niega la posibilidad de hablar de progreso, lo que dice es difícil acordar un criterio progresivo. Pero en cualquier caso, digamos que la visión de la evolución era de un proceso continuo, gradual, direccional y progresivo. Y la idea de las macromutaciones, lo que ponía en duda era justamente el elemento gradual del pensamiento darwiniano, ¿no? De tal forma que a principios del siglo XX el pensamiento evolucionista darwiniano es nuevamente enterrado, paradójicamente, con el surgimiento de las bases materiales de la herencia, ¿no? Y entonces hay un entierro prematuro de Darwin que venía dándose, digamos, ya desde finales del 19, o sea, piensen que él muere, ya digo, a mediados de los 80, durante los 90 empieza a ser olvidado y en la primera década, en los primeros 15 años básicamente, es enterrado el darwinismo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo resurgió? ¿Cómo es que se convirtió en lo que hoy identificamos como tal? Y en realidad, lo que tendríamos que decir es que durante la década de los 20 empezó a surgir una nueva concepción del pensamiento evolucionista que además tendía a ser una visión cuantitativa del pensamiento evolutivo, ¿no? Es decir, se empezaron a introducir una serie de criterios, de principios que veían en la evolución un proceso susceptible de ser medido, ¿no? Cuando uno piensa en la teoría darwiniana, pues parece ser una teoría básicamente cualitativa, ¿no? La idea de la adaptación es un proceso que se describe, que no se mide, ¿no? Pero durante la década de los 20, autores como Fisher, como Haldane, como Seward Wright, ¿no? Empiezan a construir una visión cuantitativa de la evolución a partir de introducir elementos matemáticos, ¿no? La verdad es que lo que ocurrió es que nadie les entendió en un primer momento, no tuvieron mayor impacto, pero ya digo, las ideas se van gestando, ¿no? Y claro, está en las cualidades del científico el pescarlas, integrarlas, significarlas en algún momento, pero pocas veces encontramos que un individuo aislado de un entorno llegue y revolucione completamente una ciencia, ¿no? Yo creo que hay siempre un cierto avance colectivo que permite esto, de tal manera que estos autores son considerados como los antecedentes de un movimiento que se daría fundamentalmente en la siguiente década, en la década de los 30 y principios de los 40, denominada o caracterizada por el surgimiento del llamado neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Hay quien incluso piensa que esta llamada teoría sintética sería en realidad una especie de segunda síntesis de conocimiento, asumiendo que Darwin de algún modo lo que hizo fue ya una síntesis del conocimiento de su propio tiempo, ¿no? Siempre ubicar el principio de una teoría, el origen de un movimiento es difícil, ¿no? A veces uno puede ubicar una fecha, un autor, a veces hay algo de arbitrario en ello, ¿no? La identificación del padre fundador, elegimos a Nicolás León, pero pudo haber sido otro, ¿no? En fin, pero ya digo, los seres humanos y los científicos somos primates a los que les gustan los árboles genealógicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, curiosamente la teoría sintética de la evolución sí fue un movimiento que empezó a confluir, pero que, digamos, hubo un acuerdo en generar la síntesis. Hubo incluso peticiones específicas a determinados autores de que escribieran o desarrollaran textos sobre temas en específico, ¿no? Entonces, esto digamos que ocurre en la década de los 30,
hacia 1942 me parece que se lleva a cabo un congreso en Princeton, donde prácticamente se está reconociendo el origen de una nueva teoría, ¿no? Llamada así. De hecho, el hijo de Thomas Henry Huxley, el famoso bulldog de Darwin, yo siempre digo, en los momentos claves del pensamiento evolutivo ha habido un Huxley, ¿no? Con Darwin, Thomas Henry Huxley, en la teoría sintética de la evolución, con Julian Huxley. ¿Se acuerdan del Mundo Feliz de Aldous Huxley? Era hermano de e hijo de del bulldog de Darwin. O sea, estas familias muy bien acomodaditas. En fin, hay que reconocer, pero también la tenían más fácil algunos, ¿no? Había quien decía, si se hubieran reunido Mendel y Darwin, ¿qué habría pasado? No se habrían entendido, pero seguramente habrían tomado té en una de estas vajillas que producía la familia Darwin muy formalmente y no habrían discutido nada porque no se habrían entendido. Pero bueno, la teoría sintética de la evolución, entonces, digamos, los antecedentes son estos, pero lo que tenemos es que justo generó la síntesis que pretendía, digamos, generar una nueva etapa para el desarrollo de la biología evolutiva a partir de la síntesis del pensamiento darwiniano desprovisto de ciertos elementos lamarckianos, ¿no? Darwin había tomado algunos elementos de Lamarck que son polémicos, ya digo, es el caballero de la triste teoría, ¿no? Imagínate haber sido un gran científico, pero que la gente se acuerde de ti solo por lo que la regaste, ¿no? Pues eso le pasó a Lamarck, perdió todos sus hijos, enviudó no sé cuántas veces, murió ciego, ¿no? Además, Cuvier, que era con quien mantenía una polémica, le decía, pero si tú eres la prueba de que el uso y desuso no tiene sentido, tú usas mucho el microscopio y terminaste ciego, ¿no? Que tendrías que haber desarrollado una gran visión, eres la encarnación, o sea, bueno, hasta Sorna le hizo, ¿no? Claro, en el caso de Cuvier, era un personaje también muy dominante, pero era de quienes defendían que había una alta correlación entre el volumen craneal y la inteligencia. Cuando muere Cuvier, dicen, ¿dónde está el cráneo de Cuvier? No lo encuentran, pero encuentran al sombrerero, ¿no? Y dicen, no, el perímetro cefálico de Cuvier era de tanto, le calculan y tenía 2000 centímetros cúbicos de volumen craneal. Los seres humanos modernos tenemos 1350. Eso era un gran cabezón defendiendo que había una relación entre inteligencia y cerebro, ¿no? En fin. Entonces, la fundación de la teoría sintética es la fusión del pensamiento darwiniano clásico desprovisto de ciertos elementos lamarckianos, la dupla selección natural adaptación con los conocimientos de genética y la síntesis básicamente de tres áreas de conocimiento: la genética de poblaciones, ya no la genética mendeliana, sino en este caso la genética de poblaciones. Yo siempre digo, los gringos pues, saben cómo hacer las cosas. La síntesis fue realizada por tres autores, dos de los cuales eran cerebros importados, ¿no? En este caso, el padre de la genética de las poblaciones era un genetista de origen ruso, Theodosius Dobzhansky, ¿no? Que decía, la evolución no es más que un cambio en la frecuencia génica de las poblaciones. O sea, si Darwin había definido la evolución como descendencia con modificación, Dobzhansky, que fue el que dijo, nada tiene sentido en biología si no se mira a través de un prisma evolutivo, definió la evolución como un cambio en las frecuencias génicas de las poblaciones, por lo cual introducía tres novedades, ¿no? Frecuencias, o sea, la evolución se podía contar, los genes como la base de la materialidad de la variación, la base material de la variación, o sea, cambio en las frecuencias de genes en contextos poblacionales, una visión poblacional de la evolución. O sea, esta visión de Dobzhansky genera una visión en este momento ya contemporánea, ¿no? Por otro lado tenemos la síntesis del pensamiento taxonómico, la taxonomía, a partir del impacto de un taxónomo de origen alemán, Ernst Mayr, ¿no? Que entre otras cosas propuso cosas como el concepto biológico de especie, ¿no? Hace rato yo hablaba de las razas y decía, ¿y las razas son entidades reales? ¿Están naturalmente delimitadas? O sea, siempre hemos querido hacer clasificaciones naturalistas, ¿no? Que las entidades que estemos clasificando estén separadas a partir de criterios que nosotros reconozcamos, no que creemos, ¿no? Y en este caso, la idea del concepto biológico de especie como un grupo de organismos que pueden reproducirse real o potencialmente y que tienen descendencia fértil,
es, digamos, una de las innovaciones fundamentales de la taxonomía, y en este caso, el propio Darwin, en el origen de las especies, no define especies, ¿no? De hecho, para entonces había una concepción tipológica de las especies. Las especies simplemente eran organismos parecidos, ¿no? Pero la introducción de que es la reproducción, la barrera reproductiva, lo que delimita a las especies, pues sería propuesta por este señor, por Ernest Mayr, ¿no? Además de proponer ciertas teorías a propósito de la variación y a propósito del fenómeno de especiación, ¿no? Es decir, de cómo de una especie surgen dos o más especies, ¿no? Todo eso lo hizo don Ernest Mayr. Y por último, la incorporación de la paleontología, donde, en este caso sí, por un paleontólogo norteamericano, George Gaylord Simpson, ¿no? Que lo que haría es tratar de corroborar a partir de una cierta evidencia fósil que la evolución era un proceso continuo y gradual, como había pronosticado el darwinismo. La verdad es que si hubiera utilizado el registro fósil humano no lo habría podido comprobar, entre otras cosas porque en la década de los 30, si el registro fósil humano siempre ha sido incompleto, fragmentado, en fin, para 1930 se habían encontrado algunos australopitécidos, algunos Homo erectus y algunos neandertales. Hoy podemos identificar más de 25 especies de homínidos, o sea que si lo hubiera intentado con el registro fósil humano, no lo habría conseguido. Utilizó el registro fósil del caballo como la prueba de que la evolución era un proceso continuo y gradual, y de algún modo probaba pues esto a partir de un cierto registro fósil, a partir de un ejemplo ad hoc, ¿no? Porque no lo habría podido hacer a partir de otro tipo de evidencia. En 1942-43, Julian Huxley escribe Evolución, la nueva síntesis, ¿no? Donde además de tener, digamos, al chamaco lo bautiza, ¿no? O sea, él es el que le denomina teoría sintética de la evolución, ¿no? A partir de un texto, digamos, y es a partir de esto que se reconoce, a los diferentes autores les dijeron, escríbete un libro. Por ejemplo, a Dobzhansky le pidieron que escribiera un libro que se llamaba Genética y origen de las especies, ¿no? A Mayr le pidieron que escribiera Sistemática y origen de las especies. O sea, había una claridad de fundemos una nueva teoría dominante, paradigmática, que sintetice los conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿no? A Simpson hubiera sido bonito que le dijeran Paleontología y origen de las especies, pero él escribió uno que se llamaba Tiempo y modo en evolución, hablando de los ritmos precisamente de cambio. Esto constituyó entonces la teoría sintética de la evolución. Esto no quiere decir que no haya habido algunas voces disidentes, ¿no? En la misma época, por ejemplo, surge un naturalista alemán, Richard Goldschmidt, que escribe un libro que se llama Las bases materiales de la evolución, donde introduce una idea que es muy interesante, en fin, no la desarrollaremos, que era la famosa teoría del monstruo esperanzado. ¿Cuál es el valor de las discontinuidades o de las anomalías en la evolución? ¿No? Y entonces ponían en duda el problema del gradualismo, introducía dinámicas de cambio discontinuista. En la década de los 70, por ejemplo, pues se publicó un artículo famosísimo por Gould y Eldredge, la teoría del equilibrio puntuado, una alternativa al gradualismo filético, donde lo que se ponía en duda eran los ritmos de evolución. En fin, digamos que ha sido una teoría que ha sido criticada, que ha sido corregida, pero cuyo núcleo central no ha sido abandonado, ¿no? En los 60 surge la teoría neutralista de la evolución molecular. Hoy por hoy se hablan de los estudios Evo-Devo, ¿no? De evolución y biología del desarrollo, los estudios sobre construcción de nicho, pero ninguno de estos está diciendo que la teoría sintética esté mal. Están criticando ciertos elementos de ella o están considerándola incompleta, en el mejor de los casos. A Gould siempre le decían que era un antidarwinista y dice, no, yo pienso que la teoría sintética no es una teoría equivocada, es solo una teoría incompleta, ¿no? Entonces, de tal forma que, digamos, hoy, con toda la proliferación de nuevos estudios y esto, no es que se haya enterrado la teoría sintética, ¿no? Que simplemente se ha venido reformulando. Piensen ustedes que una disciplina que pretende dar cuenta de la variabilidad física de las poblaciones humanas, que es como tradicionalmente hemos definido la antropología física, ¿qué podría encontrar en una teoría cuya intención es dar cuenta del cambio biológico, de cómo surge la variación
y cómo parte de esta variación permanece y parte de esta variación es eliminada. O sea, es decir, habría un vínculo importante entre el pensamiento evolucionista y la antropología física. Yo siempre digo, las ciencias tienen relaciones entre sí. Algunas relaciones son parasitarias, otras son simbióticas, otras son, en fin, utilizando esa metáfora, voy a utilizar otra. Hay quien dice, hay relaciones asociativas entre las ciencias y relaciones constitutivas. O sea, hay relaciones donde uno toma ciertos elementos de la ciencia, pero digamos, una revolución en ese campo no genera una revolución en tu campo. Pienso, por ejemplo, que el desarrollo de la estadística y la probabilidad es importante para nosotros, pero no creo que reformulemos nuestra concepción de la antropología a partir de eso. Sin embargo, una visión del cuerpo distinta, una visión de la evolución distinta podría reformular nuestros planteamientos. Tenemos relaciones con algunas ciencias más de tipo constitutivo, ¿sí? Y yo creo que una relación constitutiva con el pensamiento evolucionista es de hecho lo que se dio, ¿no? Esto, ya digo, ocurre en los 30s y 40s del siglo pasado. En 1952, Sherwood Washburn escribió un artículo muy breve, no tan breve como el de Watson y Crick, pero muy breve, que se llama La nueva antropología física, ¿no? Yo siempre digo, nunca hemos sido muy creativos para caracterizar nuestras etapas de desarrollo, ¿no? Es la antropología física clásica, la nueva antropología física y la más nueva antropología física. Siempre digo, esperamos al guapo que venga o la guapa que diga la más nueva, ¿no? Porque en eso sí mantendremos creo que la tradición. Y Washburn lo que dice en 1952, ¿no? Piensen, o sea, se acaba de constituir la síntesis, 10 años antes básicamente se había terminado de constituir. 10 años después Washburn dice, no podemos, o sea, lo que dijo Dobzhansky, nada tiene sentido en biología si no es a través de un prisma evolutivo. Lo que diría de algún modo Washburn es que tenemos que mirar la variación, los procesos de variación humana y el cuerpo desde una perspectiva evolucionista, ¿no? Es decir, donde tenemos que establecer una relación forma-función en términos de adaptación, tomar en cuenta las características del entorno, es decir, pensar evolutivamente los fenómenos de variabilidad humana y el propio cuerpo humano, ¿no? De hecho, lo que dice es, tenemos que pensar en el cuerpo como partes funcionales integradas, donde no hay una nariz o una rótula, ¿no? Sino que forman partes funcionales, ¿no? Que hay una correlación forma-función. Yo siempre digo, el mayor cambio evolutivo en la historia de nuestra especie en términos estructurales lo representa el surgimiento de la estación eréctil a la locomoción bípeda. No el cerebro, no el lenguaje. El mayor cambio estructuralmente hablando es poder realizar eso, ¿no? Pero si uno piensa evolutivamente, pensará que no solo es un problema de anatomía, no es solo cómo se reformula, cómo se reestructura el pie, el arco, el tobillo, la rodilla, la cintura la cintura pélvica, la cintura escapular, la columna vertebral, la base del cráneo. O sea, ponerse en dos extremidades implicó todos esos cambios estructurales. No hay ningún otro cambio de una magnitud tan total, ¿no? Pero ¿cómo pensamos? ¿Cuál es el significado evolutivo de esto? ¿No? Y entonces empezamos a pensar que una forma de locomoción así tiene que ver con un hábitat. El hábitat donde te desplazas de esa forma tiene que ver con la disponibilidad de cierto tipo de alimentos, ¿no? Estos tienen que ver con la presencia de cierto tipo de depredadores. O sea, una cosa es que alguna vez dando clase, justo casi en tu generación, alguien me dijo, pero es que es muy fácil, ¿no? Tú estás en la sabana, estás en cuatro patas, volteas, viene un león, te levantas y le corres, ¿no? Y dices, no, justo no es así, ¿no? Pero tampoco es nada más reestructuras tu aparato locomotor, es todas las implicaciones que tiene, o sea, porque esto, diferentes tipos de dieta, uno puede encontrar un cierto dimorfismo sexual, el dimorfismo sexual es causado por la competencia activa de un género reproductivo por el otro. Entonces uno puede encontrar un solo rasgo y tratar de construir una narrativa evolutiva que rebasa el rasgo en sí mismo, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo Washburn es pensar evolutivamente el cuerpo, pensar evolutivamente la variación, genera una nueva fase de desarrollo para la antropología física en la que no solamente se describirá, ¿no?
Sabemos que en todo proceso, en cualquier ciencia, digamos, una primera aproximación es la descripción normal, ¿no? Aunque la descripción tampoco es automática, porque yo digo, los datos siempre se crean, ¿no? En fin, sino es poder abordar el problema de las explicaciones, ¿no? Es decir, para Washburn, el pensamiento evolutivo, la introducción de la teoría sintética, la creación de la nueva antropología física, permitiría explicar los procesos que ya había descrito abundantemente la antropología física en su fase de historia natural. Y explicar, también hay, bueno, ¿qué significa explicar? ¿Qué es explicar en ciencia? ¿No? Sabemos que las explicaciones finalistas no son verdaderas explicaciones, pero nos cuesta trabajo deshacernos de ellas, ¿no? ¿Cuántas veces no han dicho, esto surgió para, o por, o tenemos la idea de la tendencia secular a la pérdida del tercer molar, la tendencia secular al incremento de la talla, como tendencias inmanentes de los sistemas biológicos? Las explicaciones finalistas no son explicaciones, ¿no? Luego tenemos el asunto de si las explicaciones estadísticas son verdaderas explicaciones, y el asunto de las explicaciones causales, ¿no? Digamos que los epistemólogos dicen que realmente explicar implica, entre otras cosas, el establecimiento de relaciones causales en los fenómenos, ¿no? En fin, yo pienso que la estadística, o las llamadas explicaciones estadísticas, pues es polémico de ser defendido en cualquier caso, y más allá del problema de la percepción de explicación que podamos utilizar, lo que sí queda claro es que la propuesta de Washburn es que esta nueva antropología física lo que haría es ya no solo describir, sino nos permitiría ingresar en el ámbito de las explicaciones a partir de pensar evolutivamente el cuerpo. Cuando digo pensar evolutivamente el cuerpo, no estoy diciendo pensar en los australopitécidos y en los Homo erectus, porque finalmente piensen ustedes que la evolución estudia procesos de diferente magnitud, ¿no? Antes se utilizaba mucho la distinción entre procesos microevolutivos y los macroevolutivos, y había quien proponía incluso fenómenos megaevolutivos, incluso quien proponía fenómenos metaevolutivos, además, ¿no? Pero si asumimos que un proceso microevolutivo es el responsable del surgimiento de variabilidad interespecífica, básicamente lo que hagan, si no es un proceso claramente de evolución que tenga que ver con especiación y con ese tipo de fenómenos, casi todos los antropólogos físicos abordan un problema microevolutivo que tiene que ver con la variabilidad al interior de la especie. El pensamiento evolutivo te da cuenta de eso también. Alguna vez hicimos un estudio, decíamos, los antropólogos físicos nos asumimos como evolucionistas, pero subutilizamos la herramienta del pensamiento evolutivo. O sea, somos evolucionistas, pero luego en los trabajos prácticamente no hay, ¿no? Hicimos algunos muestreos y llegamos a la conclusión de que o no se utilizaba en la mayoría de los casos, o se mencionaba pero no se utilizaba, y en muy pocos casos, prácticamente solo en aquellos que explícitamente estaban estudiando problemas de evolución, es que se utilizaban y se mencionaban, ¿no? Pero la norma es que nos asumamos como evolucionistas y no veamos en el pensamiento evolutivo una herramienta para hablar de la diversidad, de la variabilidad, ¿no? Y ya digo, cuando uno dice evolución, piensa de inmediato en géneros y en especies y en esto, pero no, los fenómenos microevolutivos, los responsables del surgimiento de la variabilidad que encontramos aquí mismo, están, entre otra cosa, regidos por este tipo de procesos, por este tipo de mecanismos, ¿no? Luego, lo que es cierto es que hay que entender la teoría evolutiva en el contexto de las sociedades humanas, en la presencia de la cultura y en una serie de atributos, de características que hacen que no se pueda utilizar simplemente así, ¿no? Sino que haya que valorar, digamos, la complejidad desde otras perspectivas. Después de esto, 10 años después, Stanley Garn escribió La más nueva antropología física, que era un articulito pequeño donde decía que teníamos que incluir las nuevas técnicas de cuantificación de la variabilidad. Claro, esto lo hace en el 62, con lo cual las técnicas de las que habla pues ya son anacrónicas. O sea, la más nueva antropología física es más vieja que yo, ¿no? Entonces, pues, en fin,
La más nueva antropología física tendría que recurrir a los avances de la genética, decían. Claro, en un momento donde pues, se estaban apenas asentando las bases del desarrollo de la biología molecular y lo que luego desarrollaría la llamada antropología molecular, hoy por hoy tan en boga, ¿no? Yo pienso que una fase de desarrollo de una disciplina no puede solo caracterizarse por la inclusión de una técnica. Creo que tiene que caracterizarse por un desarrollo teórico distinto, por la implementación de metodologías distintas, no solo por la inclusión de nuevas técnicas, ¿no? O sea, en el 62 la más nueva antropología física decía, pues cuantifiquemos más finamente, ¿no? Yo todavía me acuerdo, ¿se acuerdan hace unos años los marcadores genéticos que utilizábamos, incluso en las prácticas de secundaria, ¿no? Que si la lengua taquito, que si el lóbulo separado, que la sensibilidad a la feniltiocarbamida, los dermatoglifos, esos nos duraron más en la disciplina, ¿no? Pero eran utilizados como marcadores genéticos. Hoy son vistos como marcadores tan gruesos que pues no tiene mucho sentido, nos dicen poco, pues, ¿no? Aún así, ya digo, yo no creo que una nueva fase de desarrollo de la disciplina esté caracterizada solo por la inclusión de técnicas. Sí creo que lo que ocurre hoy con la antropología molecular es que se están haciendo nuevas preguntas o se están contestando preguntas que no se podían contestar mediante las técnicas tradicionales, ¿no? Piensen en un entierro, o sea, la posibilidad hoy de saber mediante la genética si estos dos son hermanos, tíos, en fin, era una cosa que no podías hacer antes y eso le da un sentido completamente distinto a esto que trabajamos, ¿no? Yo creo que sí estamos en presencia de una nueva fase de desarrollo, pero bueno, yo les venía a hablar y todo este periplo para caracterizar a la nueva antropología física, que ya digo, ya es vieja, ¿no? Pero no es más que pensar que la evolución algo nos sigue diciendo respecto de cómo somos, de por qué somos así y de la variabilidad que caracteriza a nuestra especie, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan preguntas o comentarios, porque haríamos un descansito para que luego les cuente en mi línea qué es lo que estoy haciendo, en fin, y que podamos platicar un poco al respecto. Si no hubiese comentarios o preguntas, ¿les parece que demos... ¿Cuántos dieron la vez pasada? Perfecto. Damos promedio. 20 minutos, ¿no? Y regresamos a platicar de mi línea de cuerpo y evolución. Perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene ese mal hábito del tabaco? Nadie, ¿cómo ha cambiado esta escuela? Digo, yo pensaba gorrear auténticamente, pero los que estuvieron aquí hace años, eso no ocurría, ¿no? De hecho, te dabas clase así, sí, porque no te veían, ¿no? Todo el mundo fumando en los salones. Pero bueno, las cosas cambian.